¿Qué tal, queridos amigos? La tragedia ha sido compañera fiel de los mexicanos durante muchos años. Ahora seguimos hablando de lo ocurrido en Tlahuelilpan, en Hidalgo, porque nos ha sacudido el corazón profundamente. 94 muertos ya. Sin pensar que hace unos días todavía se me cuestionaba por el hecho de haber hablado de que es muy posible que se tratara todo esto de una red terrorista encaminada a fracturar la administración naciente de López Obrador. Y las cosas lo van confirmando. Sobre todo porque la estrategia no fue quizá la mejor. Sí, la intención de acabar con esta red de huachicoleo, aunque el huachicoleo solamente es delito grave cuando se extraen más de 300 litros de gasolina. Cuando se extraen menos, que es lo que puede llevar un pobre hombre que roba huachicol, pero que está siendo esperado por elementos de algunos grupos delincuenciales que lo llevan obviamente para vender adulterada la gasolina a menor precio y hacer una verdadera fortuna, un negocio paralelo al narcotráfico. Pues bien, como no es delito grave, pues entonces se ha seguido el huachicoleo. Pero no es lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es que se debe perseguir ya el sabotaje a la nación y el terrorismo como actos primarios de estos acontecimientos tan graves. Porque no es la primera vez, no es la primera vez que México llora por un acontecimiento de esta naturaleza. Ahí tenemos el caso, en 1984, de San Juan Ixhuatepec, de San Juanico, cuando volaron varias instalaciones de petróleos mexicanos de Pemex, causando la muerte entre 500 y 600 mexicanos, y más de 2,000 heridos. Y luego, no sé si se acuerden, pero allá en Guadalajara, en 1992, voló una calle o varias calles del centro de la ciudad, precisamente por contaminación de ductos de gasolina con el drenaje de la ciudad. Algo espeluznante, causando la muerte de más de 300 personas en aquel acontecimiento brutal. Cayó el gobernador Guillermo José Vidaurri, yo creo que injustamente, pero también se quedó la sensación de impunidad porque no se persiguió a los verdaderos responsables, a los que estaban en Petróleos Mexicanos, a los directores y a todos aquellos que tenían que velar por la manutención de los ductos de Pemex. No se hizo nada contra ellos, simplemente se le pidió la renuncia al gobernador, como si el gobernador tuviera injerencia precisamente en este tipo de actos que son federales. Pero bueno, así pasaron las cosas. Y no han sido las únicas tragedias que va. Recuerden ustedes la tremenda explosión en la mina de pasta de conchos en la época del señor Fox allá en Coahuila. Fox ni se presentó al lugar de los acontecimientos, recuérdenlo muy bien, y allí murieron 65 mineros. Y poco después también vivimos una de las peores tragedias que se han dado en nuestro país. La muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo por causa de la negligencia en cuanto a la concesión de comisiones, de concesiones, como la de procurar abrir albergues infantiles en lugares absolutamente inapropiados, bajo el madrinazgo, vamos a llamarlo de alguna manera, de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, quien ahora tiene el descaro de pretender fundar un partido político. Ya empezó a fundarlo con el aplauso de su esposo, el miserable, el sinvergüenza, el ladrón y también el asesino llamado Felipe Calderón, que en muchas cuentas tiene que rendir a la nación antes de pretenderse otra vez recuperar su jerarquía a través, obviamente, de las faldas de su mujer. Este México es el México de horror que no queremos vivir. Este es el México que precisamente queremos superar. Y queremos superar en esta cuarta transformación que no ha iniciado aún. Porque diciembre lo marcó el drama de los Moreno Valle, a los que en lo personal repudiaba.
pero que no merecían morir o desaparecer para eludir a la justicia. Bien, no se ha aclarado el asunto. Siguen viendo pieza por pieza del helicóptero como si se tratara de un rompecabezas de esos de Playmobil o no sé qué. Pero no se dice nada de cuántas consecuencias ha podido acarrear esta situación. Ya Puebla tiene un gobernador interino. Dentro de 5 meses va a haber una elección extraordinaria, dándose el curioso caso de que habrá elecciones en algunas entidades en julio, pero la extraordinaria de Puebla será en junio, un mes antes. Este tipo de absurdos que limitan la ley son las que se quedan ahí pendientes cuando ocurren dramas de esta naturaleza, como los que hemos reseñado. Por eso es tan importante que se aclare profundamente ese acto de terrorismo que consistió en volar el ducto de Pemex cuando ya era evidente que había una fuga gigantesca, cuya fuente principal llevaba hasta una elevación de 7 metros. Esto era una barbaridad de gasolina la que se estaba desperdiciando ahí. Y no es la versión oficial, la de la fricción de la ropa, la que pudo haber causado la explosión brutal que dejó 94 muertos hasta ahora y muchos heridos. Lamentablemente, esto está ocurriendo ahora, en este momento, y es menester señalar la responsabilidad del gobierno, como ya le comenzó a señalar el fiscal general Alejandro Germanero, quien ya ha citado a militares y agentes federales para que den cuenta de los hechos, porque no es posible que tengamos a un ejército que rodea la zona de mayor vulnerabilidad y que además lo hagan simple y sencillamente mirando, como mirones, es decir, sin haber impedido la tragedia, cuando pudieron haberlo hecho. Y esto, señores, habla también de una serie de implicaciones muy fuertes que pueden llegar hasta la cúspide de la pirámide en el México de la Cuarta Transformación. Digámoslo con cero cobardía.